Cuando suena Radio Eleuteria, hay libertad. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Eleuteria, soy Santiago Said y en esta noche estaremos presentando y analizando algunos postulados que afirma Jean Baudrillard en su libro titulado El complot del arte, ilusión y desilusión estéticas. Este libro es publicado bajo el sello de la editorial Amorortu. Está compuesto de varios ensayos y algunas entrevistas realizadas al autor Jean Baudrillard. Bueno, Jean Baudrillard fue un sociólogo y filósofo francés muy crítico con respecto al pensamiento postmoderno, muy crítico asimismo con las expresiones artísticas contemporáneas, que por supuesto este libro las analiza. Y lo que yo he advertido con respecto a los análisis que ha hecho Jean Baudrillard con respecto al arte, a las humanidades contemporáneas, es un error que yo he señalado en varias ocasiones. Sin embargo, a pesar de que yo no comparto los postulados de Baudrillard, es necesario comprender su sistema de pensamiento con respecto a su crítica sobre el arte. Es necesario, ya que Baudrillard es un sociólogo muy estudiado en las academias y lo que él plantea a lo largo de su obra es precisamente esta intención del simulacro, de la ilusión y la desilusión, no solamente con respecto a la disciplina estética, sino con respecto a la vida común del individuo en la sociedad postmoderna. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con varias afirmaciones que realiza Baudrillard, porque lo que él intenta hacer en sus estudios es tratar de comprender a la sociedad contemporánea, la sociedad postmoderna, a través del análisis del arte. Y como lo he dicho en varias ocasiones, lo he escrito incluso en artículos, en capítulos de libros, lo que yo advierto, o más exactamente, lo que yo afirmo es que el arte, la disciplina humanística, tiene su propio campo de estudio. Al tener su propio campo de estudio, tiene sus propias reglas, sus propias leyes para analizarse. No podemos instrumentalizar el arte, ya sea el arte plástico, el arte literario, para comprender nuestro mundo, ya que de esa forma el arte dejaría de ser una humanidad para convertirse en materia de las ciencias sociales. Y el arte en general jamás va a ser una ciencia social. El arte es una humanidad, una expresión del espíritu. Ahora bien, si las ciencias sociales tratan de valerse del estudio del arte para, digamos,
producir postulados, producir teorías, entonces de alguna manera dejarían de ser ciencias sociales para convertirse únicamente en instrumentos subjetivos del conocimiento humano. Y la ciencia jamás puede ser subjetiva. Eso es mi comentario principal con respecto a las teorías de Baudrillard y a sus afirmaciones. Ahora bien, para comenzar, con respecto a la presentación y análisis de este libro, El complot del arte, ilusión y desilusión estéticas, de Jean Baudrillard, bueno, él comienza diciendo que el arte actual se dedica a la reapropiación de formas más o menos lúdicas y más o menos kitsch, como yo lo he explicado en un programa anterior. La definición del kitsch, lo que no es original, lo que es trillado, incluso de mal gusto. Y bueno, Baudrillard afirma esto, que el arte actual se dedica a reapropiarse de formas más o menos lúdicas y más o menos kitsch, trilladas, sin originalidad, del arte del pasado. Es por eso que nosotros advertimos últimamente en los museos, sobre todo en donde pretenden realizar obras de arte plásticas, por ejemplo remakes, como lo vemos en el cine, asimismo en la pintura, en la escultura también, incluso también en la literatura. También advertimos expresiones artísticas de reciclaje y tramas gastados en el cine. Ahora bien, los ejemplos que ofrece Baudrillard con respecto al arte cinematográfico son películas como Basic Instinct, Sailor y Lula o Barton Fink. Y Baudrillard afirma que en estas películas, así como en otras expresiones artísticas actuales, existe un exceso de efectos especiales, exceso de clichés megalomaníacos y también una expresión un tanto polémica, pero así lo dice Baudrillard, un exceso de pornografía de imágenes. Es decir, que existe un exceso de cine que pone fin a toda ilusión cinematográfica. Asimismo, Baudrillard afirma que existe una simulación auténtica y una simulación inauténtica. Estos son sus dos postulados al principio de este libro. La simulación auténtica, la verdadera, consiste en los años 70, cuando Andy Warhol pintaba sus sopas Campbell's. Es decir, había la simulación nueva, es decir, había estallado una simulación. Y también todo el arte moderno, de golpe, el objeto mercancía, el signo mercancía quedaba sacralizado. Pero en 1986, cuando Warhol pinta Soapboxes, ya no está en el estallido, ya no existe esa novedad, esa innovación en el arte de convertir el objeto mercancía, el signo mercancía, ya no está sacralizado, ya lo había hecho, ya no es auténtico. Solamente ese es el estereotipo de la simulación. Es decir, en 1965 embestía de una manera original contra el concepto de originalidad. Sin embargo, en 1986, Andy Warhol reproduce la inoriginalidad de una manera inoriginal. Así lo postula Baudrillard. Entonces existen estos dos postulados de Baudrillard con respecto al arte actual. Una simulación auténtica, sin intentar ser ilusión, ser precisamente una desilusión innovadora, a pasar años después, 2, 3 décadas después, en convertirse en una desilusión estética, en que ya esta desilusión ya no resulta innovadora, ya no resulta auténtica, original, sino que solamente reproduce esa inoriginalidad de manera justamente inoriginal, un remake, un reciclaje, algo ya gastado. Por lo tanto, Baudrillard llega a postular en este estudio las imágenes en donde no hay nada que ver. Él explica que el signo enmascara la realidad
y la hace desaparecer. El arte contemporáneo hace lo mismo. Las imágenes han sustituido a las cosas. No las representa, sino las suplanta. En otras palabras, las imágenes han ocupado el lugar de la realidad, transformándola en una hiperrealidad. La imagen ya no puede trascender lo real. En la realidad virtual, como él la llama, es como si las cosas se hubieran tragado su espejo. Entonces, al hacerlo, se han vuelto transparentes, ya no tienen secretos, ya no tienen el poder de la ilusión. Y bueno, la ilusión para Jean Baudrillard está en lo oculto, lo que no se puede ver, al hecho de que las cosas están ausentes de sí mismas, en otras palabras, de que se retiran de sí mismas en sus apariencias. Sin embargo, el arte contemporáneo es únicamente transparencia, como él lo postula. Por otra parte, los simulacros dejan de serlo para convertirse en realidad material. Se convierten en fetiches, pero no en el sentido marxista, sino que son fetiches porque no tienen mediación estética. Y él vuelve a ocupar el ejemplo de Andy Warhol. Plantea que Andy Warhol parte de una imagen cualquiera para eliminar en ella lo imaginario y convertirla en puro producto visual. Pues, bueno, para Jean Baudrillard el arte esencialmente es una idea. Lo que él critica del arte contemporáneo es que se haya puesto a trabajar sobre ideas. Por ejemplo, el portabotellas o la fuente de Marcel Duchamp. No sé si, bueno, yo invito a las personas que estén escuchando este programa y que no conozcan, por ejemplo, el portabotellas o la fuente de Duchamp, búsquenlo en internet, busquen las imágenes para que de alguna manera logren comprender las ideas de Baudrillard. La fuente de Duchamp es básicamente un migitorio que Duchamp colocó en medio de una sala de museo. Esa es la fuente de Duchamp. Y es a lo que se refiere Baudrillard. Lo que él critica precisamente del arte contemporáneo es que se haya puesto a trabajar sobre ideas. Ya no hay, digamos, un ejercicio justamente estético sobre la materia, sino que simplemente las imágenes, los objetos del mundo real han suplantado precisamente al mundo. También está el ejemplo de las latas de Warhol o la venta de aire de Yves Klein. Básicamente son eso, son ideas, conceptos, no significan nada en absoluto y sin embargo significan algo. Lo que hoy llamamos arte para dar testimonio es básicamente para dar testimonio de un vacío irremediable, como él lo llama. La idea y el arte. A esto Baudrillard le llama, de manera, vuelvo a repetirlo, muy polémica, el travestismo del arte contemporáneo, porque ya no sabemos la diferencia entre el concepto y el arte. Como, por ejemplo, vuelvo a recurrir a lo que ya dije, la fuente de Duchamp. Según Baudrillard, todo el arte primero es un trompe-l'œil, es una palabra francesa que significa un engañaojo, un atrapaojo, un engañavida. En otras palabras, es un engaño visual. Y para Baudrillard, todo el arte es eso, una forma de escapar del mundo real. Por ello, el mundo moderno rechaza las ilusiones y prefiere la realidad. En otras palabras, el arte, al ser ilusión, es rechazado. Ahora bien, esto también es un postulado bastante polémico, pero lo explica de la siguiente manera Baudrillard. La pornografía mata la ilusión del deseo. Y en el arte se ha perdido, al menos en el arte contemporáneo, se ha perdido el deseo de esa ilusión. Y tanto en la pornografía como en el arte contemporáneo no queda nada que desear. A esto Baudrillard le llama lo transexual en el arte, es decir, el sentido de la transparencia. Ya no tiene que ver con la ilusión del deseo,
sino con la hiperrealidad de la imagen. El arte se ha vuelto, en otras palabras, transestético. Es decir, desaparece el deseo, desaparece la ilusión, se vuelve, en otras palabras, obscenidad transestética, obscenidad de la visibilidad. Y bueno, las conclusiones a las que llega Baudrillard en su estudio es que el arte desaparece tras su propia ironía. Las expresiones del arte contemporáneo, por ejemplo, lo que nosotros podemos advertir en los trabajos de La Esmeralda en el Centro Nacional de las Artes, es precisamente eso, una ironía de lo que es realmente el arte de acuerdo a la visión de Baudrillard. La ironía forma parte justamente del complot del arte. Y pues bien, para Baudrillard el arte moderno es, en otras palabras, mediocre. El arte, digamos, ya no es original. El arte ya no plantea esa ilusión que nos ayuda a escapar de este mundo, sino que básicamente nos encierra en este mundo, en esta realidad. Y más allá de eso, este arte que intenta ser hiperrealista, básicamente plantea una realidad alterna. Y me gustaría, de manera muy muy rápida, leerles algunos párrafos bastante cortos sobre lo que dice Baudrillard al respecto. Y dice lo siguiente, comienzo. En un sentido, esto es peor que nada, puesto que no significa nada y sin embargo existe, procurándose todas las buenas razones para existir. Esta paranoia, cómplice del arte, hace que ya no haya juicio crítico posible, solo un reparto amistoso, necesariamente de comensales, de la nulidad. Tales son el complot del arte y su escena primitiva, revelada para todos los sibaritas, encuentros, exposiciones, restauraciones, colecciones, donaciones y especulaciones, y que no puede desanudarse en ningún universo conocido, pues, tras la mistificación de las imágenes, se ha puesto a resguardo del pensamiento. Terminó la cita. Esto lo podemos encontrar en la página 69 de la edición de Amorror Tú. Ahora bien, otra cita nos dice lo siguiente. El arte contemporáneo apuesta a esa incertidumbre, a la imposibilidad de un juicio de valor estético fundado y especula con la culpa de los que no lo entienden o no entendieron que no había nada que entender. A esto le llama, cierro cita, a esto le llama Baudrillard el delito de iniciados, y lo que acabo de leer lo podemos encontrar en las páginas 69 y 71 de esta edición. Ahora bien, antes de terminar con la presentación y análisis del complot del arte, ilusión y desilusión estéticas, quiero hacer algunas conclusiones con respecto a las afirmaciones de Baudrillard en este libro. En primer lugar, para Baudrillard, el arte auténtico, llamémosle el arte canónico, es aquel que engaña a la vista, es aquel arte que plantea una ilusión, que no nos define la realidad tal cual es, sino que más exactamente nos lleva a otra realidad. Es el arte que, digamos, plantea el mundo de manera implícita, oculta historias, además de eso, no ejercita el remake, no ejercita el reciclaje y, por supuesto, no plantea tramas gastadas. Eso es para Baudrillard la esencia del arte canónico. El arte contemporáneo, vuelvo a repetirlo, para Baudrillard, es aquel que plantea simulacros, que aunque parezca una ilusión, más exactamente es una desilusión estética, porque en lugar de transportarnos a otro mundo, a otra realidad, a lo que nos ayude a escapar de este mundo, nos encierra en él. Y al encerrarnos en este mundo materializado,
porque vuelvo a repetirlo, el arte contemporáneo, el arte actual, es básicamente materialidad, fetiche de esa materia. No hay mediación entre una expresión estética y un objeto. Vuelvo a poner el ejemplo de la fuente de Duchamp. No hay mediación estética en el hecho de que Duchamp haya colocado un migitorio en el centro de un museo, en el centro de la sala de un museo. No existe esa mediación estética, algo que podamos, digamos, criticar, encontrar un juicio de valor estético en esa expresión artística. Por lo tanto, esta materialidad, esta imagen, estos signos, justamente suplantan el mundo real a través de una materialidad que él llama hiperrealista. Ya no es la realidad como tal, tampoco es un universo alterno, una diégesis, sino más exactamente es una hiperrealidad de la realidad. Es un tanto confuso leer a Baudrillard en estos términos. Sin embargo, lo que yo podría decir es que el arte, como lo plantea Baudrillard, el arte es un engaño a la vista, un engaño del mundo. Pues sí lo es. De hecho, por ejemplo, algo que caracteriza a un buen escritor, hablando específicamente de la literatura, es que el escritor es aquella persona que tiene la capacidad de crear sus propios mundos. Lo he dicho en otros programas. Cuando se intenta comprender la Rusia zarista del siglo XIX y nosotros tratamos de comprender aquel tiempo y aquel espacio a través de novelas que surgieron durante esa época, novelas decimonónicas rusas, por ejemplo, las novelas de Dostoyevsky, nosotros estamos cometiendo no solamente un error de categoría, sino un error metodológico, ya que aquella sociedad decimonónica, zarista, rusa de Dostoyevsky, que Dostoyevsky plantea en sus novelas, no es realmente la Rusia zarista, no, es la Rusia que Dostoyevsky inventó. Es aquella sociedad que, bueno, al parecer es rusa, al parecer es decimonónica y, digamos, vive bajo el zarismo. Bueno, esa es la sociedad que inventó Dostoyevsky para que sus personajes pudiesen funcionar, pero no es realmente la Rusia auténtica decimonónica. Si nosotros queremos comprender realmente cómo era una sociedad en aquellos tiempos, nosotros debemos de recurrir a fuentes primarias, y la literatura jamás puede ser una fuente primaria, porque si nosotros queremos comprobar la veracidad de lo que escribe un escritor, nosotros tenemos que recurrir justamente a fuentes fidedignas, fuentes principales. Entonces, la literatura también necesita de fuentes principales para poder corroborarse, y aun cuando corroboremos la autenticidad de los hechos que plantea una novela, la que sea, básicamente nosotros no estaríamos leyéndola, no estaríamos leyendo esa novela como lo que es literatura, sino que trataríamos de darle un enfoque historiográfico. Y vuelvo a repetirlo, la literatura jamás puede ser instrumentalizada por las ciencias sociales, porque de esa manera dejaríamos de estudiarla como lo que es literatura, una disciplina humanística. Esos son los comentarios que puedo realizar, digamos, de carrerilla con respecto a los postulados de Baudrillard. Sin embargo, el arte no es solamente, como lo afirma Baudrillard, un atrapaojo, un engañavida, un engaño a la vista. No solamente, el arte no se reduce únicamente a una ilusión. El arte es mucho más allá de un engaño a la vista, un engaño visual. El arte tiene, digamos, sus propias características que en este momento no voy a enumerar ni explicar porque el tiempo ya no me lo permite, pero yo podría concluir que Baudrillard reduce el concepto de arte a únicamente esto, a una ilusión. Y el arte no solamente es eso, no es, digamos, la capacidad que tiene un artista de inventar sus propios mundos y su propia realidad. Va mucho más allá de eso. Sin embargo, puedo concluir con estos comentarios.
yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria para finalizar con la presentación de El complot del arte, ilusión y desilusión estéticas del sociólogo y filósofo francés tan renombrado en las academias, Jean Baudrillard. Así que no se vayan. Muchísimas gracias. Estás escuchando Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. Cuando suena Radio Eleuteria, hay libertad. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Eleuteria. Lo que, básicamente explicamos en el bloque anterior fue justamente que Jean Baudrillard plantea que la esencia del arte canónico es, por supuesto, la ilusión de una realidad que no es la nuestra, sino que se trata de una ilusión que nos lleva hacia otro mundo. Vuelvo a repetirlo, el arte no se reduce únicamente a una ilusión, el arte es mucho más allá de eso. También lo que advierto es que Baudrillard se desentiende demasiado de la literatura. Al parecer en este ensayo Baudrillard únicamente está criticando el arte plástico y el arte cinematográfico, pero de ninguna manera él se ocupa de analizar la literatura contemporánea. Y esta crítica que realiza Baudrillard al arte, al parecer está hablando del arte en general, no podemos aplicarlo en la literatura contemporánea. No podemos decir que, por ejemplo, Michel Houellebecq, sus libros sus novelas son desilusiones estéticas a la manera de Baudrillard. No podemos decir eso. Tampoco podemos decir que las novelas de Milan Kundera lo son, que hay un exceso, una especie de transexualidad estética, transestética en estas novelas de Kundera. Y podría poner de ejemplo a muchas otras más. Y no, estos postulados, estas afirmaciones de Baudrillard con respecto a un complot en el arte, no son aplicables en la literatura. Al parecer la literatura se ha mantenido un tanto alejada de otras expresiones artísticas como es en las artes plásticas o en el cine. Asimismo, otro postulado que puedo, más exactamente, una afirmación que puedo realizar en este momento a manera de conclusión, es que algunas afirmaciones que realiza Baudrillard en este estudio son un tanto similares a las que realizó en su momento Zygmunt Bauman, cuando comenzó a hablar sobre un arte líquido, un arte que no trasciende su momento histórico, un arte que es únicamente creado para el presente. Podemos encontrar alguna semejanza con Baudrillard, ya que, si bien el arte actual, el arte plástico actual que critica Baudrillard es una suplantación material de nuestra realidad para convertirse
justamente en una hiperrealidad de la realidad, pues también lo afirma como un arte mediocre que no va a trascender en el tiempo. Y vuelvo a repetirlo, a pesar de que el arte se ha materializado en en un objeto mercancía, en un signo mercancía hiperrealista, en esta, transparencia de las imágenes, no por eso deja de ser arte. Y para los que se dedican precisamente al estudio de esta disciplina, es necesario comprenderlo. Y pues bien, este es el final de este programa. Yo los invito a sintonizarnos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Yo agradezco a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Yo soy Santiago Said, les recomiendo mucho este libro, El complot del arte, ilusión y desilusión estéticas. Y aprovechando el espacio, voy a tener una presentación de un libro que escribí. Es un libro sobre narraciones de horror. El próximo sábado 22, en Ameca Meca, en la Casa del Pueblo, que se encuentra en La Deportiva. Allí estaré presentando mi primer libro de narraciones de horror a la 1 de la tarde. Para quien gusten asistir, son completamente bienvenidos. Así que sábado 22 a la 1 de la tarde en la Casa del Pueblo, nueva Casa de Cultura en Ameca Meca. Los espero ahí y esto fue Radio Eleuteria. Que viva la verdad y la libertad. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar esta noche con ustedes. Pueden seguir a Radio Eleuteria en Facebook y YouTube. Radio Eleuteria. También pueden encontrar este y otros programas en www.lavoladora.org. Que viva la libertad y la verdad. Los esperamos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche a través del 97.3 FM. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. Análisis de novelas, ensayos, teatro y relatos. Opiniones de literatura, política e historia. Escucha todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, que viva la libertad y la verdad. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.